Ok, bienvenidos a este nuevo, ¿verdad?, video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender cómo hacer suma de vectores de manera sencilla. Esto va a ser simplemente para aprender a sumar eh, tres tipos de vectores especiales, ¿de acuerdo? No es que esto es aprender a sumar cualquier tipo de vector, ¿de acuerdo? Bien, cuando usted tiene dos cantidades físicas vectoriales, y usted la quiere sumar, usted no puede sumarla como si fueran números ordinarios. Usted no puede hacer una suma algebraica. ¿De acuerdo? Si fueran cantidades físicas escalares, sí. Por ejemplo, si usted va a sumar dos masas, usted tiene dos masas, una de 6 kilogramos y una de 3 kilogramos. El total de masa que usted tiene, ¿cuál es? 9 kilogramos. Una simple suma. Bien. ¿De acuerdo? Si usted está multiplicando dos tiempos, ¿verdad? Que son cantidades físicas escalares, pero esto no tiene que ver porque esto es una multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces ahí se está multiplicando dos tiempos. Aquí lo que queremos es hacer énfasis en la suma de vectores. Si usted, por ejemplo, aplica dos fuerzas, una fuerza hacia el norte y otra fuerza hacia el sur. Supóngase que la fuerza hacia el norte es de 10 newton y la fuerza hacia el sur también es de 10 newton. Entonces, si usted va a sumar esas dos fuerzas, esas fuerzas no le van a dar 20. Usted no puede sumar como números ordinarios, como números ordinarios. Hay casos especiales donde sí se pueden sumar como números ordinarios, pero eso solamente si los dos vectores apuntan en la misma dirección. Pero generalmente no siempre es así. De nuevo, si usted mismo, ¿verdad?, hace lo que yo le acabo de indicar, ¿verdad? Usted mismo hágale una fuerza hacia adelante, ¿verdad? A un objeto que usted tenga ahí y hágale la misma fuerza hacia atrás con la otra mano. ¿Hacia dónde va a ir el objeto? Hacia ningún lado. Usted le está haciendo la misma fuerza, pero en sentido opuesto. Entonces, cuando usted suma esas dos fuerzas, supóngase que las dos son de 10 newton. La suma de esas dos fuerzas es cero porque son fuerzas iguales, pero actúan en sentidos opuestos. Entonces esos vectores se cancelan mutuamente. Bien, vamos a ver eso un poco más adelante. Lo primero es mostrarle cómo se grafica, perdón, cómo se hace la suma de manera gráfica. Esto es una forma de hacerlo. Por ejemplo, aquí se quieren sumar estos dos vectores, el vector A y el vector B. Note que el vector B tiene su dirección hacia el este y el vector A tiene una pequeña inclinación medida desde el norte, ¿de acuerdo? En este caso, un pequeño ángulo. Pero lo importante aquí es que note cómo se suman estos dos vectores. Primero se dibuja el vector A. En la punta del vector A, entonces, coloco la cola de B. Y proyecto entonces el vector B tomando en cuenta tanto de la dirección como la magnitud, es decir, el tamaño de la flecha también importa cuando usted va a sumar vectores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se ve obviamente que la magnitud del vector A es mayor que la del vector B. Bien, entonces coloco la flecha del vector A, donde termina A, empiezo con el vector B, y el vector resultante de yo sumar A más B es un vector que empieza en la cola de A y termina en la punta de B. O dicho de otra forma, empieza donde empieza el primero y termina donde termina el último vector. Usted puede sumar más de dos vectores, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tuviera un tercer vector, quisiera sumarlo ahí, entonces dibujaría ese vector empezando aquí en la punta de B con su longitud y el tamaño correspondiente, con su longitud y orientación correspondiente. Y de nuevo, el vector resultante, que sería un vector que empiece donde empieza el primero y termina donde termina el último. Bien. Pero por simplicidad vamos a quedarnos con dos vectores. Bien. Note ahora en la figura de la derecha, en la figura B, que el vector B se dibujó primero. Ese es el mismo vector, ¿de acuerdo? El mismo vector B. Y luego en la punta de B coloco la cola de A con su dirección y su tamaño correspondiente. Note que el vector resultante, es decir, el vector C, que es el vector suma más B, es un vector que empieza donde empieza B y termina donde termina A. Ahora note que en los dos casos el vector C tiene el mismo tamaño y la misma dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que el orden en la que usted suma los vectores no importa. A más B es lo mismo que B más A. La suma de vectores es una operación conmutativa. Bien, ¿de acuerdo?
Ahora, nosotros no vamos a sumar vectores de manera gráfica porque eso requiere hacer uso de escalas, ¿verdad? Hay que utilizar reglas, hay que utilizar transportadores para medir los ángulos. Bien, si yo quisiera saber, ¿verdad? Cuánto mide el vector C, tomo una regla, mido la longitud y con un transportador mido su dirección, ¿de acuerdo? Y para eso también, obviamente, tengo que establecer una escala. Pero vamos a hacerlo de otra forma. Bien, yo le estoy llamando suma geométrica de vectores. Como les dije, vamos a sumar tres tipos de vectores. Lo estamos clasificando de estas tres formas, de acuerdo a la orientación que tengan entre ellos, ¿de acuerdo? Hay vectores paralelos, vectores antiparalelos y vectores perpendiculares. Esos son los tres tipos de vectores que nosotros vamos a sumar. De nuevo, son los tres casos más sencillos. Bien. Los vectores paralelos son los vectores que apuntan en la misma dirección. Si usted ve dos vectores, o tres o cuatro, y esos vectores apuntan en la misma dirección, usted puede afirmar que esos dos vectores son vectores paralelos. Bien. Los vectores antiparalelos son aquellos que apuntan en direcciones opuestas. De nuevo, usted ve dos vectores, uno apunta en una dirección y otro apunta en la dirección opuesta, esos dos vectores son antiparalelos. Y los vectores perpendiculares son aquellos cuyas direcciones forman 90 grados entre sí. Bien, voy a ilustrar esto mismo, ¿verdad? Dibujando los vectores que le acabo de mencionar. Por ejemplo, dos vectores paralelos sería, yo le voy a dibujar un vector y le voy a dibujar un vector paralelo al mismo. Ese vector, ¿verdad? Ahí hay un vector paralelo aunque tenga una magnitud distinta, ¿verdad? Pero apuntan en la misma dirección. Por tanto, esos dos vectores son paralelos. ¿De acuerdo? Vectores antiparalelos, como les dije, son vectores que apuntan en direcciones opuestas. Si usted tiene, disculpe, si usted tiene, por ejemplo, este vector, vamos a dibujarlo, este vector, ¿verdad? Si usted quiere un vector que sea antiparalelo a ese, tiene que, ¿verdad? Un vector que apunte en la dirección opuesta a ese. Este vector que estoy dibujando ahí tiene una dirección opuesta al que está arriba y por tanto esos dos vectores son antiparalelos. No importa la dirección a la que apunten. Bien, siempre y cuando sean direcciones opuestas, son vectores antiparalelos. Y vectores perpendiculares, que como les dije, son vectores cuyas direcciones forman un ángulo de 90 grados, entonces esos vectores se lo estoy ilustrando ahora, ¿verdad? Fíjese, me parece que ahí, corríjame si me equivoco, ¿verdad? Eh, Ay, Dios mío, creo que hay, de acuerdo. Bien, forman 90 grados su dirección y por tanto son vectores perpendiculares. Entonces, ahora en lo que resta del video, yo le voy a enseñar cómo sumar vectores paralelos, cómo sumar vectores antiparalelos y cómo sumar vectores perpendiculares. Antes de hacer eso, déjeme presentarle una lista de vectores que estoy aquí. Bien, ahí hay una lista de vectores. Bien, eh, si yo le pregunto a usted, por ejemplo, eh, ubíqueme dos parejas de vectores que sean paralelos. Ubíqueme dos vectores que sean antiparalelos. Ubíqueme dos vectores que sean perpendiculares. ¿Verdad? Usted puede observar la lista, ¿verdad? Si usted ve que apuntan en la misma dirección, entonces, ok, son paralelos. Si usted ve que apuntan en direcciones opuestas, entonces son vectores antiparalelos. Y si apuntan en direcciones que forman 90 grados, entonces usted puede decir que son vectores perpendiculares. Usted, para esa tabla, usted se puede guiar de esto, ¿verdad? Con esto usted puede por lo menos, le ayuda mucho esto, distinguir si son vectores perpendiculares, paralelos, ¿de acuerdo? Bien, creo que eso no va ahí, pero lo voy a dejar acá. Esto va aquí, esto era lo que, no, perdón, aquí era lo que le estaba mostrando. Bien, con esto usted se ubica bien. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el vector A apunta hacia el norte. ¿Usted quiere un vector paralelo a ese? Busque uno que apunte hacia el norte.
Mire, el vector H. El vector H y el vector A son vectores paralelos. Si yo quiero un vector que sea antiparalelo al vector A, ¿qué yo hago? Busco un vector que apunte a la dirección opuesta hacia el norte. ¿Cuál es la dirección opuesta hacia el norte? Si observo aquí esto, la dirección que es opuesta al norte es el sur. Entonces solamente tengo que buscar un vector que apunte hacia el sur. Mire el vector E. El vector E apunta al sur, es decir, el vector A y el vector E son antiparalelos. Ahora, fíjese también que el vector J apunta hacia el sur. Entonces el vector A y el vector J también son antiparalelos. Pero el vector E y el vector J son paralelos, porque apuntan ambos hacia el sur, en la misma dirección. Bien. Si quiero un vector que sea perpendicular al vector A, solamente tengo que ver, mire, ¿qué dirección queda perpendicular al norte? Si me fijo, tengo el este, ¿verdad? El norte con el este forman 90 grados. El norte con el oeste también forman 90 grados. Entonces, tanto el oeste como el norte, como el este, son perpendiculares al norte. Entonces, mire, el vector A y el vector B son perpendiculares. El vector A y el vector C son perpendiculares también. El vector B y el vector C son antiparalelos. Y así sucesivamente. Usted puede jugar con todos esos vectores que están ahí. Ahora, miren algo interesante. Los vectores K, L, M y N son vectores que están expresados, ¿verdad?, con su ángulo de inclinación. ¿Por qué? Porque no apuntan directamente a un punto cardinal. Bien. Entonces, para poder distinguir, ¿verdad?, de manera sencilla, si esos vectores son paralelos, antiparalelos, perpendiculares, habría que graficarlos. Y ya, ¿verdad? Si usted vio los videos o tomó la clase de la representación y la explicación de los vectores, entonces usted sabe hacer esa parte. Bien, usted la sabe hacer. Bien. Pero en los demás es sencillo porque le estoy diciendo directamente hacia dónde, ¿verdad? Pero esto, ¿verdad? A menos que usted sea muy bueno y haya practicado lo suficiente, usted no lo va a decir hasta que lo grafique. Bien. Entonces, vamos a volver a esta tabla en unos minutos. Y les voy a explicar primero cómo se suman los vectores cuando son paralelos. Entonces, vamos a sumar vectores paralelos. Los vectores paralelos son el caso más sencillo de sumar vectores, ¿de acuerdo? Porque cuando los vectores son paralelos, la suma se hace de manera algebraica, ¿de acuerdo? Esta es en la única ocasión donde 2 más 2 es igual a 4, cuando usted está sumando vectores. Bien, entonces simplemente sume las magnitudes, ¿de acuerdo? Ahora, cuando usted suma los dos vectores, usted obtiene un tercer vector, el vector resultante. Entonces, ese tercer vector tiene también una dirección. En el caso de vectores paralelos, va a ser la misma dirección, ¿de acuerdo? Porque los dos vectores que usted está sumando apuntan a la misma dirección. Y el resultado también va a apuntar a esa misma dirección. Usted lo puede ver de manera gráfica, esa explicación que le acabo de dar. Por ejemplo, el vector A, que yo lo voy a sumar con el vector B, mide 5.26 metros hacia el norte. Entonces puedo simplemente dibujar una flecha apuntando hacia el norte que representa el vector A. Bien, es el vector A. Voy a ponerle B. De nuevo, le voy a sumar el vector B. Por tanto, donde termina el vector A, es decir, en la punta del vector A, voy a poner la cola del vector B, ¿verdad? Y lo voy a poner con su tamaño y dirección correspondiente. También es hacia el norte. Pero este mide 3.55 metros. Lo voy a poner un poco más pequeño, ¿verdad? Para que se pueda distinguir que ese vector tiene una magnitud menor. Bien. Entonces, el vector resultante, como les expliqué anteriormente, es un vector que empieza donde empieza el vector A, el primero, y termina donde termina el vector B, el último. Míralo ahí. Entonces, ese representa el vector suma A más B. Bien, note que ahí se ve obviamente que el vector resultante apunta también hacia el norte. ¿De acuerdo? Déjenme ponerle el nombre a cada uno. Bien, voy a poner el nombre. El vector verde es el vector A. El vector morado es el vector B. Ambos apuntan hacia el norte, son paralelos. El vector amarillo representa el vector suma A más B o el vector resultante. A más B. Bien. Ok. Entonces, cuando usted lo va a hacer ya de manera práctica, de manera matemática, simplemente, mire, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a sumar las magnitudes de esos vectores. Simplemente lo que dice ahí.
3.55, que es el vector B, más 5.26, que es el vector A. Entonces, A más B, que es igual a, ¿cuánto vale A? 5.26 metros. Más, ¿cuánto vale el vector B? 3.55 metros. Y queda eso. 5.26 más 3.55, eso es igual a 8.81, perdón, igual a 8.81 metros. Bien, de nuevo, ese resultante tengo que ponerle su dirección. ¿A dónde? Al norte también. ¿De acuerdo? Entonces, la dirección del vector resultante cuando son vectores paralelos es la misma dirección de los vectores que usted está sumando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si yo vengo acá a la lista de vectores, ¿de acuerdo? Y digo, vamos a sumar vectores. Bien. Vamos a tomar unos pares de vectores paralelos y vamos a sumarlos. Por ejemplo, E más J. E más J, veo que E apunta hacia el sur y J también apunta hacia el sur. Entonces, para yo sumar a E más J, simplemente sumo sus magnitudes. Es decir, 60.0 metros más J, 30.5 metros. Ya que es igual a eso. Eso es simplemente igual a 90.5 metros. Bien. ¿Y hacia dónde apunta ese vector? Como ambos vectores apuntan hacia el sur, entonces ese resultado apunta al sur también. Así de sencillo usted suma vectores paralelos. Tengo también al vector A y al vector H, ¿de acuerdo? El vector A vale 28.3 metros y el vector H vale 36.5 metros. ¿Y qué da eso? Será 64.8 metros. ¿Y hacia dónde apunta? Como ambos apuntan hacia el norte, ¿verdad? Entonces esa suma va a apuntar también al norte. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Bien. C más I, ¿verdad? Usted lo puede hacer, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces no voy a seguir más porque esta parte es muy sencilla, la de los vectores paralelos. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cuando los vectores son antiparalelos, como los sumamos. Y ya aquí hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con sumar vectores que son antiparalelos. ¿Qué se hace cuando dos vectores son antiparalelos? Entonces, en ese caso, lo que se hace es, recuerde que un vector va a apuntar en una dirección y el otro va a apuntar en la dirección opuesta. Entonces, a esa dirección usted le va a asignar un signo. A una dirección usted le va a poner la positiva y a la otra dirección, como es la opuesta, usted le va a poner negativa. Entonces va a proceder a sumarlo ya de manera algebraica, después de haber puesto el signo de cada uno. Y entonces el signo del resultado te va a indicar que te va a indicar la dirección del vector resultante. Vamos a ver eso con ese mismo ejemplo. Pero primero vamos a expresar esto de manera gráfica. Tengo F1, que dice que es de 25 newton hacia el este. Entonces voy a dibujar una flecha hacia el este que represente 25 newton. Muy bien, ahí está. El vector F2 apunta hacia el oeste. Entonces voy a dibujar una flecha, ¿verdad? Donde termina A, ¿verdad? Voy a empezar con el vector F2, perdón, el F1, voy a empezar con F2 hacia el oeste, ¿verdad? La dirección opuesta, pero es un poco más grande porque son 30.5 metros. Entonces, este sería una representación del vector F2. Bien. De nuevo, el vector resultante va a ser un vector que va a empezar donde empieza el primero y va a terminar donde termina el último. Es decir, va a empezar donde empezó F1 y va a terminar donde termina F2. Ahí está. Míralo ahí. Note que el vector resultante es más pequeño ahora. Bueno, es más pequeño. Bien, se lo voy a dejar ahí, que es el vector morado. ¿De acuerdo? Espero que lo puedan distinguir ustedes mejor que lo que se muestra en el dibujo. ¿De acuerdo? Pero para que tengan una idea ahí que yo tengo que el vector verde es F1, el vector amarillo es F2 y el vector morado es la suma de F1 más F2. F1 más F2.
Ahí se ve obviamente que el vector resultante apunta hacia dónde, hacia el oeste. Bien, ¿de acuerdo? Entonces eso es para que tengan esa ilustración, pero cuando usted lo vaya a hacer, mire que lo que usted va a hacer. Bien. Primero, usted va a escoger, como les dije, qué dirección va a ser positiva y qué dirección va a ser negativa. Entonces, imagínense que usted tomó el este como positivo y el oeste como negativo, ¿verdad? Eso es lo primero que usted hace. Escoger el signo de las direcciones. Ya selecciona. Eso es arbitrario, usted lo toma como usted quiera. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Cuando voy a sumar F1 más F2, ¿qué es lo que voy a sumar? Bien. Observo que F1 vale 25.6 newton y apunta hacia el este. Como apunta hacia el este, yo dije que hacia el este es positivo, entonces F1 es positivo. Entonces, así mismo, 25.6 newton. Más F2. F2 apunta hacia el oeste y yo dije que hacia el oeste es negativo. Por tanto, F2 es negativo. Por tanto, voy a poner menos 30.2 newton, ¿verdad? Ahora usted realiza esa operación ya de manera algebraica normal, ¿verdad? Como ya le puso los signos. Y eso le va a dar el resultado. Y eso debe de darle menos 4.6 newton. Note que el resultado le quedó negativo. ¿De acuerdo? Si quedó negativo, entonces eso significa que la dirección del vector resultante es, ¿a quién yo puse como negativa? El oeste, y por tanto el resultado apunta hacia el oeste. Entonces la respuesta que yo voy a colocar es 4.6 newton, pongo la magnitud siempre positiva, y ahora la dirección al oeste. ¿Por qué al oeste? Porque me quedó negativo y yo dije que el negativo es hacia el oeste. Bien. Ahora, imagínense, ¿verdad? Imagínense que usted quiso hacerlo de la siguiente forma. Usted dijo, no, yo quiero que el este sea negativo y que el oeste sea positivo. Bien. Entonces, ¿qué usted va a tener? F1 más F2. ¿Cómo se quedaría ahora? Bueno, F1 apunta hacia el este y yo dije que el este ahora es negativo, por tanto F1 es negativo, menos 25.6 newton. Bien, más el siguiente vector F2, F2 apunta hacia el oeste y yo dije ahora que el oeste es positivo. Entonces, 30.2 va positivo, F2. Bien. Hago la operación y ahora ¿qué me va a dar? Ahora me va a dar 4.6 newton. Bien, note que ahora el resultado me quedó positivo, pero, ¿qué yo dije ahora? Positivo ahora significa oeste. Entonces el resultado sigue apuntando hacia el oeste. Entonces el resultado final, ¿cuál es el resultado final? 4.6 newton, recuerdo, la magnitud siempre positiva, y la dirección al oeste. Entonces note que no importa el signo que usted tome como positivo, el resultado le va a dar el mismo. Bien, yo les recomiendo siempre tomar como positivo eh, el vector que tenga la mayor, o sea, la dirección del vector que tenga la mayor magnitud. Bien, así el resultado le va a quedar positivo y ya usted va a reconocer de una vez cuál es la dirección correspondiente. Si son dos vectores, siempre la dirección del resultante va a apuntar en la misma dirección del vector que tenga la mayor magnitud. Bien, entonces, vamos a ver otros ejemplos. De acuerdo, antes de terminar. ¿Qué yo tengo aquí? Yo tengo dos vectores. Si yo, por ejemplo, quiero sumar A más B, que son dos vectores antiparalelos. ¿Por qué? Porque apuntan en dirección. No, a y B no. Vamos a poner a B y a C. B más C. Son vectores antiparalelos. Uno apunta hacia el este y el otro hacia el oeste. Bien. Entonces, ¿qué yo tengo? Yo tengo que primero escoger quién va a ser positivo y quién va a ser negativo. Yo voy a decir que o este va a ser, perdón, este va a ser el positivo, pero simplemente lo estoy tomando el este porque el vector que apunta hacia el este tiene mayor magnitud. Bien. Y el oeste lo voy a tomar como negativo. Bien. Ya tengo mi elección de signos. Una vez que elegí los signos, ahora puedo proceder a hacer la operación. B más C, ¿qué va a ser igual? B apunta hacia el este. Yo dije que el este es positivo, por tanto B es positivo.
45.6 metros. Más C apunta hacia el oeste, yo dije que el oeste es negativo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el vector B lo voy a colocar negativo, es decir, menos, perdón, el C, 35.8 metros. Y queda eso. Entonces yo hago la operación. Obviamente, siempre cuando usted vaya a hacer los vectores antiparalelos, al final es una resta que usted va a hacer. Bien, entonces tengo 45.6 menos 35.8. Eso da 9.8 metros. ¿Da positivo? Si da positivo, quiere decir que apunta hacia el este. Porque yo tomé la dirección positiva hacia el este. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejar este video hasta aquí, ¿verdad? En el próximo le voy a explicar cómo suman ya los vectores cuando son perpendiculares. Bien.